Imagina un mundo donde la humanidad ha desaparecido por completo. Ahora, un diluvio global lo ha cubierto todo, dejando a los animales como únicos herederos de la Tierra. Así comienza Flow, una película que nos sumerge en una historia fascinante donde no hay palabras, solo la pura emoción y el simbolismo. En este video vamos a explorar por qué Flow es mucho más que una aventura animal. Veremos cómo esta fábula visual, sin un solo ser humano en pantalla, nos toca en lo más profundo. Conoceremos a sus increíbles protagonistas y su improbable tripulación. Un gato negro muy cauteloso y con miedo al agua, un leal perro labrador, el bondadoso capibara que es el alma del grupo, un lémur de cola anillada muy apegado a sus tesoros y la enigmática ave secretaria, una figura de autoridad y compasión. Descubriremos los misterios ocultos en sus imágenes y sonidos, desde las ruinas de una civilización perdida y el agua que es a la vez amenaza y vida, hasta la aparición de una misteriosa ballena gigante que es temor y ayuda inesperada, y una luz trascendente que lo cambia todo. Flow nos invita a una profunda reflexión sobre la supervivencia, la empatía y la transformación personal, mostrándonos que la verdadera fuerza surge de la cooperación entre seres diferentes y que la esperanza siempre florece, incluso en el caos más absoluto. Imagínate un mundo donde todo lo que conocíamos desapareció bajo el agua. No hay personas, no hay ruidos de ciudad, solo el silencio de un planeta que ha sido reclamado por el gran diluvio. En medio de este escenario tan peculiar, un gato negro se despierta solo, un náufrago de la civilización perdida. Esta escena de entrada ya nos evoca, claro está, esa gran historia que todos conocemos, el Arca de Noé. Pero aquí la cosa es distinta, la perspectiva se voltea de una forma realmente fascinante. En Flow no es una mano divina la que salva a los animales, ni hay un Noé humano al mando. Aquí los animales son protagonistas de su propia supervivencia, navegando juntos en lo que parece un mundo olvidado. Es una historia muda, sin diálogos, donde cada sonido de la naturaleza, cada gesto de los animales, cada melodía lo dice todo. El director mismo lo dijo, se puede expresar muchísimo más sin palabras, solo con la música, el sonido, el movimiento y la edición. Es como si la película nos pidiera que bajemos el volumen de nuestra mente y aprendamos a escuchar de una nueva manera, a ver más allá de lo obvio, a sentir. Y créeme, cuando te rindes a ese ritmo pausado, entras en un estado casi meditativo, conectando de una forma íntima con la naturaleza que se despliega ante tus ojos. El agua, un velo entre la amenaza y la renovación. En Flow, el agua no es solo el escenario, sino también un personaje en sí misma. Este diluvio que lo cubre todo es un símbolo que tiene muchas caras. Por un lado nos habla de caos, de lo desconocido, de ese miedo profundo que llega cuando sentimos que perdemos el control. Pero por otro lado es también la fuerza que purifica, que limpia el viejo orden para dar paso a algo nuevo. Es un poco como en esos mitos antiguos, desde el Génesis hasta la epopeya de Gilgamesh, donde el agua lo arrasa todo para que la vida pueda resurgir con una nueva oportunidad. Para nuestro protagonista, el gato, el océano es un verdadero terror. Se nos muestra desde el principio como un ser reservado, miedoso del agua, y esto simboliza su miedo a lo desconocido, a perder el control, como lo ha explicado el propio director. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que para sobrevivir y para ayudar a los demás, el gato tendrá que enfrentar ese miedo de frente. Tendrá que literalmente meterse en ese elemento temido, aprender a nadar, a pescar. Es una metáfora muy potente. Solo cuando aceptas lo que te aterra y te adaptas a fluir, es cuando puedes transformarte de verdad. Y cuando las aguas finalmente se van, devoradas por una falla geológica, lo que queda es un mundo transformado, un bosque húmedo donde antes había abismos marinos. Es un símbolo poderosísimo de que después del caos, la vida siempre resurge, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y la imagen de los venados corriendo libres al final, en tierra firme, es la confirmación más pura de que el orden natural se ha restaurado. Las ruinas del pasado, ecos de una civilización caída. A medida que las aguas suben y bajan, Flow nos permite vislumbrar los restos de lo que fue la civilización humana. Y estos vestigios están cargados de significado. Imagina al gato encontrando refugio en una casa abandonada, llena de esculturas de gatos talladas en madera, o un poco después escalando una estatua gigantesca de un gato que emerge solitaria entre las aguas crecientes. Esta idea de ídolos felinos es muy llamativa. Nos sugiere que, quizás, en el mundo de antes, los gatos eran venerados, como en culturas antiguas, la egipcia por ejemplo.
Ver a nuestro pequeño protagonista sobre la cabeza de piedra de un gato gigante es casi como ver a un dios salvándose en su propio templo. Esto puede ser una crítica sutil a la idolatría humana. ¿De qué sirvieron esas estatuas ante la catástrofe? O un guiño metafórico. El gato literal se eleva al nivel de un arquetipo, listo para un destino mítico. Es esta mezcla de lo familiar con proporciones de sueño lo que le da a la película un aire tan esotérico, donde incluso un objeto cotidiano se convierte en un profundo símbolo. Más adelante, el viaje en el barco nos lleva a una ciudad que está medio sumergida. Entre los edificios inundados se asoman pilares de piedra y un campanario, la parte más alta de una iglesia saliendo del agua. Piénsalo, un campanario, que tradicionalmente simboliza la iglesia y la llamada a la salvación, ahora es solo una roca donde se aferran unos perros náufragos. Es una imagen muy fuerte. El grupo de animales los rescata de esa torre, y esto nos sugiere una búsqueda de redención, un llamado a ayudar incluso a los que antes eran enemigos. Como si en esta nueva era, la gracia y la ayuda deban extenderse a todos sin distinción. También se menciona un anfiteatro gigantesco de rocas cerca del final, que evoca las construcciones de civilizaciones antiguas. Allí ocurre el momento más enigmático de la película, algo que tiene que ver con una luz que baja del cielo. Estas ruinas, que mezclan lo natural y lo humano, crean un telón de fondo de una civilización que cayó, realzando la dimensión mítica de la historia. Nos muestran un mundo post-cataclismo que bien podría ser el nuestro en un futuro lejano, o un planeta imaginario, pero siempre un escenario arquetípico donde se nos enseña una lección universal. La bola de cristal, entre el apego y la salvación. Dentro de esta estética de fin del mundo, Flow nos sorprende con elementos visuales que tienen un toque místico, incluso esotérico, que invitan a muchas interpretaciones. Uno de esos detalles tan curiosos es la bola de cristal que el lémur lleva consigo durante gran parte del viaje. Es un objeto fuera de su tiempo, una reliquia, un adorno, una herramienta de adivinación de la época humana. Esta esfera de cristal se convierte en un símbolo con muchos significados. Para el lémur, que tiene la manía de coleccionar objetos, la bola parece ser un tesoro muy valioso, quizás un talismán que le da seguridad en un mundo tan incierto. La bola de cristal, que siempre se ha asociado con la evidencia y con revelar lo oculto, podría representar ese anhelo que tenemos de entender el futuro, especialmente en un mundo impredecible como el que viven. Pero aquí viene la parte interesante. En la historia vemos que aferrarse a este objeto causa tensiones. El ave secretaria, que es más práctica, llega a patear la bola de cristal, lanzándola al mar durante una discusión. Este acto, un ave literalmente derribando la visión esférica del lémur, parece simbolizar el conflicto entre soltar las viejas seguridades o supersticiones y enfrentar la realidad de frente. Y aquí la ironía poética. Esa misma bola de cristal que el lémur atesoraba por apego material termina siendo el salvavidas del gato. Cuando el felino cae al agua lejos del barco, se mantiene a flote agarrado a la esfera, su única tabla de salvación hasta que las aguas bajan. Esto nos sugiere que lo mágico o lo espiritual, que algunos pueden despreciar o considerar una ilusión, puede jugar un papel crucial, insospechado, cuando la vida nos pone a prueba. La bola de cristal literalmente mantiene vivo al protagonista, como si nos dijera que la esperanza o la fe, por irracionales que parezcan, pueden sostenernos en nuestros peores momentos. Es un detalle casi surreal, pero profundamente simbólico. Lo que para unos es basura o una fantasía, puede contener verdades ocultas o una utilidad vital. La luz cegadora, un misterio celestial. Y ahora llegamos al momento más enigmático de Flow, esa luz cegadora que desciende del cielo en una escena clave. Imagina esto, en el punto culminante de la película, durante una tormenta tremenda en una formación rocosa gigantesca, el gato y el ave secretaria quedan separados del resto. Suben por una peña, y de pronto son sorprendidos por un resplandor radiante que los eleva por los aires. Por unos instantes, la gravedad se va. El ave y el gato flotan hacia ese brillo desconocido que los envuelve. Y entonces, la luz suelta al gato ileso en tierra firme, pero se lleva al ave, desapareciendo en el firmamento. Este suceso, totalmente sobrenatural, se queda sin explicación a propósito. ¿Es una intervención divina? ¿Una manera visual de representar la muerte o una transformación del ave? Quizás un guiño a la ciencia ficción como una especie de rapto alienígena. Las posibilidades de interpretación son muchas y muy ricas. Desde una mirada espiritual cristiana, esta escena es una imagen sorprendentemente bíblica
que nos hace pensar en la partida de Cristo de la tierra después de cumplir su misión. Y sí, ver a esa majestuosa ave subir, envuelta en luz, nos recuerda la ascensión de Jesús o la asunción de figuras sagradas al cielo, un símbolo de trascendencia y redención. De una forma más universal, podemos conectarlo con muchos mitos donde el héroe es llevado por los dioses al terminar su misión, como Elías siendo arrebatado en un carro de fuego. Sea cual sea la interpretación, esta luz trascendente marca un antes y un después en Flow. Es el instante en que lo divino, o al menos lo cósmico, irrumpe en esta fábula terrenal. Después de esto, el ave secretaria sale de la narrativa cotidiana para convertirse en algo casi legendario, mientras el gato regresa cambiado. Esta experiencia con la luz refuerza la idea de que hay fuerzas superiores guiando el destino de estos animales, ofreciéndoles pruebas y, en el caso del pájaro, quizás llevándolo a casa. Es un elemento esotérico muy poderoso que nos deja con asombro y muchas preguntas. Un recurso narrativo que eleva la parábola ecológica a un plano metafísico. Los personajes animales, un espejo de lo humano. El verdadero corazón de Flow son sus personajes animales. Cada uno de ellos está diseñado con cuidado, con rasgos, debilidades y virtudes que van más allá de su especie, adquiriendo significados muy profundos. Este grupo tan diverso de criaturas, un gato que ama la soledad, un perro labrador, un capibara bonachón, un lémur que colecciona cosas y un ave secretaria imponente, es como un pequeño universo moral. Las circunstancias los unen y tienen que superar sus instintos naturales y sus diferencias para sobrevivir. En este proceso representan distintas facetas de la condición humana: el miedo, la lealtad, la avaricia, el sacrificio y muchas más. Vamos a verlos uno por uno y a entender lo que simbolizan en esta fábula que nos habla tan directamente. El gato, el protagonista. El miedo a lo desconocido y la valentía que nace. Desde el principio, el gato negro se nos presenta como un ser muy cauteloso, independiente y sobre todo marcado por el miedo. Es hábil para escapar y por naturaleza desconfiado. Su primer instinto es huir del peligro, como cuando roba un pescado a los perros y sale corriendo. Esto lo mantiene vivo, sí, pero también lo aísla. Su característica más notable es esa fobia al agua, que al principio lo paraliza. Esto simboliza, como ya dijimos, su temor a enfrentar lo nuevo, lo incontrolable. Y este defecto, el miedo, es algo muy humano. Pero a lo largo de la aventura, el gato cambia, evoluciona. La necesidad lo obliga a subir a un barco, a confiar en seres extraños y al final, a desafiar su aversión al agua. Gracias a lo que le enseña el capibara, nuestro felino aprende a nadar y a pescar para alimentar a los demás. Esto no solo nos demuestra que superó su miedo, sino que también desarrolló empatía y un fuerte sentido de responsabilidad hacia el grupo. Una de las decisiones más importantes del gato es cuando acepta ir a rescatar a los perros que antes lo perseguían. Esto demuestra que ha dejado atrás el rencor y que entiende el valor del perdón y la cooperación. Hacia el final, este protagonista, que al principio era tan callado y aislado, se ha transformado. De ser una criatura solitaria y un poco huraña, aprende el valor de la compañía, tanto que se arriesga para salvar a un amigo, como cuando intenta rescatar al capibara del barco que está atrapado en el árbol. En la escena casi final, el gato se queda mirando su propio reflejo en un charco, junto a sus compañeros. Es un momento de revelación silenciosa, donde entiende que ya no está solo. Esa imagen del gato negro viendo su cara mezclada con la de sus nuevos amigos en el agua es muy poderosa. Simboliza que ha vencido sus temores y que encontró una familia en medio de ese diluvio. El gato, entonces, representa a ese viajero que se enfrenta a la sombra del miedo y encuentra la valentía y la empatía dentro de sí mismo. Nos recuerda que solo al aceptar lo desconocido podemos crecer de verdad. El perro labrador, lealtad genuina y la libertad de elegir. El perro, un labrador retriever amarillo, aparece desde el principio como el opuesto al gato. Mientras el felino desconfía y se cuida a sí mismo, el perro es sociable, confía en los demás y necesita pertenecer a una manada, seguir a alguien. De hecho, al principio, este labrador es parte del grupo de perros que persiguen al gato. Después de la inundación, lo vemos indeciso entre quedarse con su jauría o seguir al gato, y elige acompañar al felino a la casa abandonada, movido por su naturaleza amigable. El director ha dicho que el personaje del perro está inspirado en sus propias mascotas, y que representa un viaje opuesto al del gato. Comienza siendo dependiente y aprende a tomar sus propias decisiones. Y sí, el labrador es un seguidor nato al principio, necesita que otros lideren, pero el camino le enseña lo que es la independencia y la verdadera lealtad. A lo largo de la aventura,
Este perro cariñoso demuestra un corazón noble. Nunca abandona al gato, ni siquiera cuando los otros perros, que son más salvajes, lo hacen. Hay un momento clave que define su crecimiento. Cuando por fin encuentran a los otros perros atrapados en el campanario, el labrador elige a sus verdaderos amigos, el gato y la compañía, antes que volver con su antigua manada, que era egoísta. De hecho, los otros perros, fieles a su instinto, abandonan al labrador en peligro por perseguir a un conejo en cuanto tienen la oportunidad. Esto subraya la diferencia entre una lealtad superficial y la del labrador, que es una lealtad sincera y consciente. El labrador entonces representa esa bondad ingenua que madura. Pasa de ser un compañero simpático pero sin voz propia a un amigo leal con convicciones, dispuesto a hacer lo correcto aunque tenga que separarse de quienes antes consideraba su grupo. Simboliza la virtud de la fidelidad desinteresada y la capacidad de elegir el bien por encima de la presión del grupo. Nos recuerda que la verdadera lealtad no es ciega, sino que está guiada por los valores y el cariño de la verdad. El capibara, la paz, la paciencia y la bondad sin condiciones. El capibara se nos presenta como el miembro más tranquilo y amigable del equipo. En la vida real, los capibaras son conocidos por ser muy pacíficos y por llevarse bien con muchas especies distintas. El director quiso aprovechar esto, diciendo que se inspiró en lo tranquilos y diplomáticos que son, y que, aunque él se identifica más con el gato, su aspiración es ser como el capibara. En Flow, el capibara cumple exactamente ese papel de mediador bonachón. Es él quien aparece pilotando el velero cuando rescata al gato náufrago, y desde ese momento actúa como el líder informal y la conciencia moral del grupo. A diferencia de los demás, el capibara no muestra un defecto egoísta marcado ni un cambio tan evidente. Más bien, él encarna la bondad pura desde el principio, siempre paciente, cooperador y dispuesto a ayudar. Este roedor gigante es como el pegamento que mantiene unidos a todos. Su naturaleza diplomática se ve, por ejemplo, cuando invita al lémur a subir al barco y comparte los recursos con todos, sin dejar a nadie atrás. También es muy importante cómo le enseña al gato a nadar y a pescar, transmitiéndole calma y habilidades prácticas que al final salvan al grupo. El capibara representa la virtud de la caridad y la cooperación. Él no necesita aprender a ser bueno, porque ya lo es, pero gracias a su presencia, los demás pueden aprender el valor de la empatía y el compañerismo. En la dinámica del grupo, él es el centro moral que mantiene unido al grupo, recordándoles el compañerismo y la bondad inquebrantable frente a la incertidumbre y el miedo. Incluso en los momentos de tensión, su calma prevalece. Por ejemplo, se queda al lado del gato en los momentos difíciles y trabaja con el lémur y el labrador para salvar a todos cuando el barco queda colgando del árbol. El capibara es, en resumen, la personificación de la bondad sencilla, esa figura casi de sabio humilde que nos demuestra que la paciencia y la generosidad también son fuerzas salvadoras en medio de la crisis. El lémur de cola anillada, del materialismo a la generosidad. El lémur es, quizás, el personaje más particular del grupo. Al principio se caracteriza por ser reservado, gruñón y obsesivo con sus pertenencias. Cuando este primate se une a la tripulación, lo salvan de quedarse solo en un árbol con su canasta llena de objetos, se muestra territorial y desconfiado. Esta actitud, en parte, refleja la naturaleza de su especie y en parte su propia inseguridad. En la vida real, los lémures de cola anillada viven en sociedades con jerarquías, y pertenecer al grupo es vital para ellos. Los machos jóvenes, de hecho, suelen verse obligados a migrar y a encajar en nuevas tropas. Este contexto podría explicar por qué el lémur de Flow acumula objetos. Quizás cada cosa que guarda es un sustituto simbólico de la aceptación social que tanto anhela. El director reveló que la conducta acumuladora del lémur está ligada a su deseo de ser aceptado en el grupo. Al inicio, el lémur parece definir su valor a través de sus objetos, entre los que destaca la famosa bola de cristal. Es receloso, quizás temiendo que los demás le quiten sus cosas o que no lo consideren útil, pero su evolución es sutil aunque muy significativa. Poco a poco cambia la avaricia por la generosidad y la confianza. Un momento crucial es durante la pelea causada por la bola de cristal. Después de esa crisis y la tormenta que viene, el lémur entiende que aferrarse a sus tesoros materiales solo provoca división. Así, cuando la vida de sus amigos está en juego, literalmente con el barco atrapado en un árbol, el lémur no duda en dejar a un lado sus cosas y colaborar con los perros para salvar al capibara y al labrador. En ese acto renuncia a su egoísmo y demuestra un altruismo de verdad. Al final, el lémur ha dejado atrás su obsesión por lo material. Lo vemos totalmente integrado en esa pequeña familia que formaron.
Este personaje simboliza la capacidad de superar la inseguridad y el materialismo para abrazar la solidaridad. Su transformación, del acaparamiento a la generosidad, es una de las más silenciosas pero más humanas de la película. Pasa casi desapercibida, pero nos recuerda que incluso quienes parecen codiciosos o huraños pueden aprender a confiar y a dar cuando encuentran aceptación verdadera. El ave secretaria, autoridad, sacrificio y una figura mesiánica. La presencia del ave secretaria en este grupo tan diverso es uno de los elementos más simbólicos de Flow. Este gran pájaro africano, de patas largas y plumas elegantes, actúa en la historia como una figura imponente, orgullosa y muy enigmática. El director al principio había pensado en otro tipo de ave, una gaviota, pero al final optó por el majestuoso pájaro secretario, porque necesitaba un ave más grande, con presencia y autoridad, capaz de llevar al gato volando. Así, desde su diseño, el ave secretaria está destinada a ser una figura de liderazgo y protección dentro del grupo. Su plumaje blanco y su porte altivo le dan un aire casi irreal, contrastando con el gato negro. Podríamos ver en esta pareja el arquetipo de lo celestial y lo terrenal unidos por la adversidad, o incluso el clásico dúo del yin y el yang, la luz y la oscuridad cooperando. En la historia, el ave empieza como una amenaza. Vuela sobre el gato cuando éste cae al agua e intenta atraparlo. Pero en lugar de devorarlo, lo rescata de ahogarse, sujetándolo con sus garras y dejándolo suavemente de vuelta en el bote. Este primer acto nos revela la verdadera naturaleza del pájaro. Es un guardián compasivo. Más tarde, cuando le ofrece pescado al gato hambriento, confirma su instinto de cuidar incluso a otra especie. Pero esa bondad le sale muy cara. Al reunirse con su bandada de aves secretarias, el pájaro blanco intercede por la vida del gato cuando los demás lo acorralan. Su propio líder interpreta este gesto como traición y debilidad, y en consecuencia lo desafía a un duelo. En esa lucha entre aves, nuestro pájaro compasivo pelea por misericordia y pierde. Es derrotado, le rompen un ala y es repudiado por su parvada. Herido y expulsado de aquellos a quienes perteneció, el ave secretaria queda marginada por hacer el bien. Esto es un paralelismo claro con figuras mártires o incomprendidas, como la historia de Prometeo castigado por ayudar a la humanidad, o desde una perspectiva cristiana, el sacrificio de quien es rechazado por los suyos al mostrar compasión. Después de esa caída, el pájaro se une definitivamente al grupo de mamíferos en el barco. Ahora tiene un ala inutilizada, pero una nueva misión. Aportará su liderazgo y la sabiduría que ganó con dolor. A partir de entonces, lo vemos tomando el timón del velero y guiando a los demás a través de los desafíos que se presentan. Lejos de volverse tiránico, el ave se convierte en un maestro silencioso que pone a prueba la moral del grupo. Un ejemplo muy sutil. Cuando descubren a los perros varados pidiendo ayuda, el capibara y el labrador quieren rescatarlos de inmediato, pero el pájaro se detiene, observa y no actúa al instante. Es como si quisiera ver si sus compañeros, por iniciativa propia, mostrarán compasión incluso hacia esos perros que antes fueron agresores. Solo después de que todo el grupo muestra su voluntad de ayudar, superando la prueba, el ave cede el control del timón para proceder al rescate. Este momento nos indica que el pájaro ha asumido un papel de guía ético. Guía a los demás hacia la virtud de la misericordia, como un maestro espiritual que enseña con el ejemplo y la prudencia. De hecho, esta faceta ha llevado a interpretar al ave secretaria como una figura mesiánica dentro de Flow. Su arco narrativo protege, guía, sufre por bondad y finalmente asciende. Es el más claramente espiritual de la película. En el clímax, con su ala parcialmente curada, el pájaro vuelve a sentir el llamado del cielo. Sube a lo alto de la roca con el gato y es elevado por la luz celestial, partiendo de este mundo no en una muerte trágica, sino en una especie de transfiguración gloriosa. La crítica la ha descrito como una imagen bíblica que nos recuerda a los mitos de la ascensión en todas las culturas, evocadora de la partida de Cristo después de cumplir su propósito. En efecto, el ave secretaria termina encarnando la idea del sacrificio que redime. Sacrificó su lugar entre los suyos por salvar al pequeño gato, una criatura inferior de otro mundo, podríamos decir. Les enseñó a los demás a amarse unos a otros, y una vez que sembró la semilla de la compasión, abandona la tierra hacia la luz. Como Cristo o Quetzalcóatl, es un héroe herido que regresa al cielo, dejando atrás una comunidad transformada. Incluso en pequeños detalles visuales se subraya este paralelismo.
como su plumaje blanco y puro y sus alas extendidas contra la luz, que nos recuerdan a un ángel. Después de su partida, los demás animales quedan literalmente anclados en la tierra, pero espiritualmente elevados por las lecciones que él les dejó. El ave secretaria simboliza así la autoridad moral y la entrega suprema. Es líder, protector y mártir a la vez. Nos ilustra que defender lo correcto a veces conlleva la soledad y el sacrificio personal. Su figura añade a Flow una dimensión trascendente de esperanza y guía divina en medio de la adversidad. La ballena misteriosa, el temor profundo y la ayuda inesperada. En el viaje de Flow, la ballena tiene un lugar especial, aunque no sea parte del grupo principal. Esta criatura marina aparece como una presencia que se oculta bajo las aguas, casi como un monstruo de las profundidades desde la perspectiva aterrorizada del gato. Los creadores de la película cambiaron el diseño de la ballena a propósito para darle una apariencia más mística y aterradora. El director explicó: necesitábamos que representara las ansiedades y miedos del gato frente a lo desconocido. Queríamos que el público experimentara la perspectiva del gato y sintiera temor hacia la ballena. Así, aunque sepamos racionalmente que una ballena es un animal pacífico, en la película se presenta con tintes casi sobrenaturales. Sus sombras inmensas bajo el agua, sus ojos que brillan o aletas que emergen en silencio, la convierten en una encarnación de lo indescifrable. Su rugido, logrado curiosamente mezclando el sonido de un tigre con problemas respiratorios, resuena como si una criatura mítica acechara bajo el barco. Encarna entonces el miedo primordial a lo desconocido que habita en el abismo, ese mismo miedo que el gato siente hacia el océano. Pero Flow juega con nuestras expectativas de una forma magistral. Cuando el gato cae al agua y empieza a ahogarse, es la ballena quien lo salva. Lo empuja hacia la superficie sobre su lomo. Este acto transforma por completo la imagen del cetáceo. Aquello que representaba la amenaza más grande se convierte en un salvador providencial. La ballena no era un monstruo después de todo, sino una fuerza de la naturaleza benigna, incomprendida por la pequeña criatura asustada. Aquí podemos encontrar ecos de la historia bíblica de Jonás y la ballena, o el gran pez. Así como Jonás, arrojado al mar, es tragado por el pez gigante que, paradójicamente, le salva la vida, el gato es engullido por la silueta de la ballena y luego devuelto a salvo, renacido de las aguas. En Flow, la ballena no se traga al felino, pero su intervención cumple un papel similar al del pez de Jonás. Es un agente de salvación inesperado, quizás enviado por ese destino misterioso que guía la Odisea. La ballena reaparece en momentos clave, casi como un guardián silencioso. Hacia el final, cuando el océano desaparece de repente por la grieta, la enorme ballena queda varada en medio del bosque, agonizando en tierra firme. Los venados corren agitadamente alrededor de la inmensa criatura moribunda en una escena que te encoge el corazón. El gato, que tiempo atrás temblaba ante esta bestia, ahora se acerca junto a sus amigos con angustia y compasión, que se reflejan en los ojos vidriosos del cetáceo. Es un golpe emocional. La personificación del miedo ahora nos da lástima y ternura. La inversión es total. El gato ya no teme lo que antes lo aterraba, sino que siente pena por su sufrimiento. Esta secuencia puede interpretarse como la muerte del miedo en el viaje del héroe. El temor ha perdido su poder y muere cuando se le enfrenta con empatía. Sin embargo, en la escena postcréditos, Flow nos regala un último símbolo de esperanza. Vemos a la ballena emerger de nuevo en el océano, libre y viva. Quizás logró arrastrarse de vuelta al agua o sobrevivió por medios milagrosos. En cualquier caso, su reaparición final es un destello de resurrección. Este detalle, casi de ensueño, refuerza la idea de que Flow no trata solo de la destrucción sin remedio, sino de la resistencia y el renacimiento. La ballena, entonces, simboliza tanto esos miedos inmensos que debemos enfrentar, como la idea de que, al hacerlo, descubrimos que detrás de ellos puede haber aprendizajes o ayudas que jamás hubiéramos imaginado. Representa la naturaleza en su faceta más sublime, imponente y atemorizante, pero también sabia y protectora a su manera. Es un recordatorio de nuestra pequeñez frente a lo vasto, pero también de la posibilidad de convivir con ese vasto misterio sin caer en el pánico. Los ciervos, ciclos de la naturaleza y el renacer. Desde la primera escena hasta el final, los venados o ciervos aparecen como una presencia que se repite, marcando los momentos cruciales de la historia. Al principio, justo antes de que el tsunami arrase el bosque, el gato observa asombrado
una estampida de venados corriendo en círculos en medio de los árboles. Esta imagen tan intrigante de decenas de ciervos girando frenéticamente alrededor de un espacio vacío parece casi mágica, pero está basada en un fenómeno real conocido como ciclón de venados o ciclón de renos. Es una táctica de defensa que usan para confundir a los depredadores, formando un remolino viviente que hace difícil que el cazador elija una presa. En Flow, este círculo de ciervos toma un significado de presagio. Es como si la naturaleza sintiera la catástrofe que se acerca y reaccionara colectivamente, en confusión y pánico. La estampida circular añade al inicio un toque de misterio y tensión, anticipando que algo grande está a punto de suceder. Y efectivamente, instantes después llega la ola gigante que lo inunda todo, dispersando a los venados y marcando el final de una era. Lo curioso es que los venados regresan en la parte final de la película, cuando las aguas ya se han retirado. De nuevo aparecen corriendo, pero esta vez sobre la tierra firme recién expuesta del bosque que ha renacido. Ya no giran en un círculo caótico, sino que se mueven libremente como cualquier manada en la pradera. Esta simetría en la narración, venados al principio y al final, cierra simbólicamente el ciclo de la historia. Los mismos seres que presenciaron el diluvio ahora presencian la calma de la naturaleza. Su reaparición nos dice que el ciclo vital continúa. Después de la destrucción viene la regeneración y aquello que huyó con pánico regresa con calma a su hogar. Los ciervos, por lo tanto, funcionan como indicadores naturales del estado del mundo. Su comportamiento refleja el caos o la armonía del entorno. En un nivel más profundo, podrían representar a las almas inocentes que sienten los peligros antes que otros. Muchas culturas atribuyen a los animales la capacidad de percibir desastres inminentes. También son un símbolo de la naturaleza misma recuperando su espacio. Los venados corriendo por el bosque seco al final nos dice que la vida salvaje ha sobrevivido al diluvio y retoma su dominio sin la presencia del ser humano, en una especie de Edén postapocalíptico. Visualmente, la imagen de los venados al final, tranquilos entre árboles que han reverdecido, contrasta mucho con la de ellos nadando desesperados durante la inundación. Un contraste que subraya el mensaje de esperanza. En resumen, los ciervos le dan a Flow un motivo cíclico, el ciclo del diluvio que empieza y termina, y resaltan la idea de que la historia es circular. Lo que empieza con temor termina en calma, lo que muere da paso a una nueva vida. Son un hermoso recordatorio de la resiliencia de la naturaleza y de que, después de cualquier cataclismo, la rueda de la vida sigue girando. Mensajes profundos: miedo, empatía y transformación del alma. Bajo la superficie de aventura y a veces de estremecimiento de Flow, late una profunda reflexión filosófica y espiritual. Nos habla de la naturaleza del miedo, de lo importante que es la empatía y de la posibilidad de una redención que es para todos. La película, sin decir ni una palabra, aborda temas universales que nos llegan a todos: la colaboración, el deseo de aceptación y la independencia. Son temas muy claros, y se mezclan con otros como el sacrificio y la confianza. Cada uno de los personajes, como hemos visto, emprende un viaje interior, una transformación moral. Todos empiezan con algún defecto o limitación que van superando a través de la convivencia y las dificultades que comparten. El gato vence su miedo y su egoísmo inicial para volcarse en ayudar a otros. El perro aprende a ser leal de una forma consciente, no solo por seguir. El lémur deja atrás su apego a lo material para unirse al grupo. El ave lo sacrifica todo por compasión y guía a los demás. Y el capibara simplemente irradia bondad y fortalece la unión de todo el conjunto. Estas historias que se entrelazan forman una fábula coral sobre la virtud. Flow nos sugiere que sobrevivir no depende solo de la fuerza individual, sino de la capacidad de cuidarnos unos a otros y de crecer juntos. La película presenta un mundo en constante cambio, pero bajo la superficie trata de algo aún más universal: el proceso de aprendizaje de la empatía, el peso del sacrificio y los lazos que se forman ante la adversidad compartida. El gran mensaje oculto detrás del diluvio es precisamente ese: la empatía como un salvavidas en medio del caos. Hay un fuerte componente espiritual que atraviesa toda la obra, sin ligarse a una religión específica, pero dialogando con varias tradiciones. La más obvia es la lectura cristiana, donde el ave secretaria es como un Cristo simbólico, un protector misericordioso, incomprendido y castigado por ello, un maestro de la compasión y finalmente ascendido al cielo. Esta interpretación se refuerza con la imagen del diluvio,
que nos recuerda el castigo bíblico y la promesa de un nuevo pacto. Y también con esos pequeños actos de caridad y perdón que salpican la historia, como la decisión de rescatar a los perros enemigos, que es muy similar al amor al prójimo, incluso al enemigo, un valor cristiano por excelencia. Pero más allá del cristianismo, Flow se nutre de fuentes espirituales universales. La idea de entregarse al fluir de los acontecimientos nos recuerda al taoísmo, a esa noción de aceptar el camino natural, el Tao, sin aferrarse a nada. El gato debe dejar de resistir el agua y fluir con ella, es decir, encontrar la armonía con la realidad que cambia constantemente. Al mismo tiempo, el viaje conjunto de animales que buscan tierra firme después de un cataclismo evoca los grandes mitos del héroe y la renovación. Desde el Mahabharata hindú, donde Manu sobrevive a un diluvio para repoblar la tierra, hasta la epopeya de Gilgamesh, siempre encontramos la enseñanza de que después de la destrucción, viene un renacer bajo nuevos valores. Flow actualiza ese mito al plantear que los nuevos valores a abrazar son la colaboración entre diferentes seres y la compasión, incluso hacia el extraño. También hay una capa psicológica muy profunda en Flow. Podríamos verla como la historia de un proceso individual, en el sentido del psicólogo Carl Jung, donde cada animal representa un aspecto de nuestra propia mente que necesita ser integrado. El gato solitario podría simbolizar esa parte de nosotros mismos que tiene miedo y huye, la sombra. El perro labrador, la persona o máscara social que busca la aprobación. El lémur, el yo infantil que se apega a objetos que le dan seguridad. El capibara, ese yo ideal, bondadoso. Y el ave, una figura de self o sí mismo superior que nos guía hacia la totalidad de nuestro ser. El viaje en el barco por aguas turbulentas sería entonces un tránsito por el inconsciente colectivo, sorteando pruebas que son como arquetipos: el diluvio, el monstruo marino, la oscuridad de la tormenta, la luz que nos redime. Esta lectura puede sonar un poco esotérica, pero la riqueza de los símbolos de la película la sostiene. No es descabellado interpretar que Flow explora la integración de la personalidad y la trascendencia del ego, representado por las diferencias entre especies, hacia una armonía interna. Cuando al final los sobrevivientes se miran juntos en el reflejo del agua, podríamos decir que la psique, representada por el gato, se ve completa, con todas sus partes unidas, sus compañeros, y reconciliadas en un mismo espejo de autoconocimiento. Un tema fundamental que atraviesa toda la obra es el miedo y cómo se transforma en curiosidad. El gato pasa de un terror paralizante al agua a sentirse fascinado por lo que antes temía. La película entera nos lleva de la mano por ese cambio, de la oscuridad de la tormenta a la luz que disipa el miedo. Esa luz misteriosa que se lleva al ave bien puede interpretarse como la gracia o la iluminación que llega cuando se ha superado la prueba del miedo con éxito. Los personajes, después de enfrentar la peor tempestad, no salen amargados, sino purificados. Lo vemos en cómo se comportan al final, jugando juntos, celebrando que se salvaron, como niños que han descubierto la amistad verdadera. Flow sugiere que el miedo, cuando se enfrenta en compañía y con valor, se convierte en aprendizaje y en lazos afectivos más fuertes. En este sentido, se conecta con la filosofía existencialista, pero en clave positiva. La angustia ante lo desconocido, representada por el océano infinito, puede paralizarnos, pero al tomar acciones solidarias encontramos un propósito y un sentido, incluso en un mundo que parece absurdo. La profundidad filosófica de la película está en esa afirmación de que, aunque la vida sea frágil y caótica como una inundación, el sentido surge de con quién la compartimos. La supervivencia, sugiere Flow, no consiste solo en soportar las dificultades, se trata de con quién elige soportarlas. En otras palabras, el verdadero mensaje oculto es que la esperanza florece en comunidad. Finalmente, Flow nos pone frente a la trascendencia y la fe en medio de la adversidad. La fe aquí no es rígida, no es dogmática, sino fe en el otro y en la posibilidad de lo milagroso. Los milagros en la película toman formas naturales, como una ballena que te salva, un árbol que aguanta justo el tiempo necesario, o un grupo de enemigos que se vuelven amigos. Y también formas sobrenaturales, como la luz celestial. Esta mezcla de elementos nos invita a preguntarnos si las coincidencias son solo eso, casualidades, o si están guiadas por algún designio. La película no lo explica claramente, manteniendo esa ambigüedad mística que la hace tan poderosa. Esa ligera sombra de misterio. ¿Qué causó el diluvio? ¿Qué era la luz? ¿A dónde fue el pájaro?
funciona como un imán para nuestra imaginación y para la introspección. No en vano, la crítica ha destacado que Flow transmite emociones profundas sin necesidad de palabras, dejando que sea el público quien le dé significado a lo que no se puede expresar con palabras. Cuando terminamos de ver la película, es inevitable seguir dándole vueltas a todas las posibles lecturas. ¿El diluvio fue un castigo o una prueba? ¿El ave representa a un Mesías o a nuestra propia conciencia? ¿Somos el gato, miedosos pero capaces de cambiar? Estas preguntas que quedan abiertas son parte del encanto duradero de la película. Flow fluye, en última instancia, hacia un mensaje de unidad y de esperanza espiritual. Nos muestra que incluso después de la pérdida más devastadora, el mundo de antes, la soledad, el miedo, se puede construir un nuevo comienzo basado en el entendimiento mutuo. En los minutos finales, vemos a los protagonistas, el gato, el perro, el lémur, el capibara, y quizás espiritualmente también el ave, formar una familia que se hizo sobre la marcha, una pequeña arca de Noé donde las diferencias de especie, tamaño o carácter no importan. Todos beben del mismo charco, reflejados juntos, lo que nos dice que han encontrado un hogar el uno en el otro. Y aunque la amenaza de nuevas inundaciones pueda seguir allí, el ciclo natural continuará. Ahora enfrentan el futuro sin miedo, porque han descubierto el poder de la comunidad. Lo que hace a Flow tan especial es que logra todo esto sin decir ni un solo mensaje obvio. Sus símbolos, sus patrones de historia y sus guiños misteriosos están ahí para quien quiera verlos, susurrando verdades muy antiguas en un lenguaje nuevo. La película nos invita a dejarnos llevar por su corriente de sensaciones y emociones, y al hacerlo salimos con la sensación de haber presenciado algo profundamente poético, como un mito. Cada espectador podrá encontrar matices distintos, religiosos, filosóficos, psicológicos, en esta odisea de un gato y sus amigos. Y es precisamente en esa riqueza de interpretaciones donde Flow construye su legado, en esa calma que llega después de la tormenta de Flow. Queda flotando una estela de preguntas y de revelaciones muy sutiles. La imagen del pequeño gato negro mirando el horizonte junto a sus compañeros, con los pies todavía mojados, pero con el ánimo encendido, nos deja con una certeza muy emotiva. No estamos solos en nuestras aguas profundas. Por muy desconocidas o tenebrosas que sean, siempre puede aparecer una mano amiga, ya sea una aleta de ballena desde el abismo, un pájaro majestuoso desde el cielo, o un humilde capibara en nuestro propio barco de la vida, dispuesto a iluminarnos el camino. Flow es, en esencia, una experiencia que se queda contigo mucho después de que terminan los créditos, como un sueño lúcido que nos susurra sobre lo frágil y lo fuerte que es el espíritu. Al salir de la sala o al apagar la pantalla, es probable que nos encontremos reflexionando en silencio, quizás viendo nuestro propio rostro reflejado en algún charco ocasional, pensando en todo lo que yace oculto bajo la superficie de las cosas de todos los días. La película nos ha hablado sin palabras, y en ese silencio ha sembrado una semilla de asombro. Asombro por la capacidad de la vida de renacer después del diluvio, por la fuerza que transforma la empatía y por los misterios, un poco terribles, un poco hermosos, que nos acompañan, invisibles en el flujo infinito de nuestra existencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el lado invisible de las historias. Si este episodio te dejó pensando, te invito a suscribirte para no perderte los próximos análisis. Comparte este episodio con quienes saben que las apariencias engañan. Y si algo resonó contigo, déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Y si quieres seguir explorando más allá de lo evidente, en este canal encontrarás mucho más. Además de El lado invisible, puedes sumergirte en nuestros otros dos espacios. El lado espiritual, donde profundizamos en la conexión entre conciencia, energía y sabiduría ancestral, y colapso y despertar, donde observamos cómo el mundo se desmorona y qué oportunidades de transformación nacen de ese caos. También te invitamos a visitar ladoinvisible.com, donde encontrarás contenido exclusivo, artículos del blog, análisis que expanden lo que ves en cada episodio y una newsletter pensada para quienes buscan respuestas en los márgenes de la realidad. Nos encontraremos de nuevo, ahí donde lo invisible termina y comienza lo que no se ve.